Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a captar su atención, especialmente si son fans de Kerem Bürsin, o si simplemente les encantan las historias humanas, las anécdotas sorprendentes y esos pequeños secretos que cambian la percepción que tenemos de las personas famosas. Han leído bien el título porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de una confesión suya que ha dejado a muchos con la boca abierta, cuando la vi y el secreto que reveló. Vamos a desgranar qué dijo cuando lo dijo y sobre todo, por qué esta declaración es tan significativa. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta interesante historia. Kerem Bürsin, actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y su estilo inconfundible, es una figura que siempre genera mucho interés. Lo conocemos por sus papeles en series exitosas, por su vida personal que a menudo acapara titulares, pero pocas veces tenemos la oportunidad de conocer una faceta tan íntima y reveladora de él. Y es precisamente eso lo que vamos a explorar hoy. La confesión a la que nos referimos surgió en una entrevista reciente en la que Kerem, de forma muy honesta y con esa sencillez que lo caracteriza, compartió un momento crucial de su vida, un instante que, según él mismo, marcó un antes y un después. La frase clave cuando la vi, es la que ha generado toda la expectación. Pero, ¿a quién se refería? ¿Qué vio? Y lo más importante, ¿qué secreto se esconde tras esa simple pero poderosa frase? Bueno, según lo que se ha podido recopilar y analizar de esa entrevista, Kerem Bürsin estaba hablando sobre un encuentro que tuvo con una persona, una mujer, que tuvo un impacto profundo y significativo en su forma de ver la vida, en su perspectiva, e incluso en su carrera profesional. No se trata de una anécdota superficial, sino de un momento que, tal como él lo describe, lo hizo reflexionar sobre muchas cosas y le abrió los ojos a nuevas posibilidades. El secreto que revela no es algo escandaloso o polémico en el sentido negativo, sino más bien una revelación sobre su propio interior, sobre sus motivaciones, sus miedos y sus aspiraciones. Es la confesión de cómo una interacción, aparentemente sencilla, puede tener resonancias tan grandes en nuestra existencia. Y eso, amigos, es lo que hace que estas historias sean tan valiosas y dignas de ser compartidas. Para entender mejor la magnitud de esta confesión, debemos contextualizarla un poco. Kerem Bürsin ha tenido una carrera meteórica, pasando de ser un actor emergente a una superestrella internacional en un tiempo relativamente corto. Con todo el éxito viene la presión, las expectativas, el escrutinio público. Y en medio de todo eso, encontrar momentos de autenticidad y reflexión es fundamental. Esta declaración parece ser precisamente uno de esos momentos. Lo que Kerem compartió fue que al ver a esta persona, sintió una conexión o una inspiración que lo impulsó a replantearse ciertos aspectos de su vida. No se trata solo de admiración por la persona en sí, sino de lo que ella representaba o de lo que transmitía. Piénsenlo por un momento, cuántas veces en la vida nos hemos topado con alguien que, con una sola mirada o una breve conversación, nos ha hecho pensar de manera diferente. A veces son mentores, otras veces son amigos, e incluso pueden ser extraños que de alguna manera, nos dejan una huella. En el caso de Kerem, la persona en cuestión parece haberle mostrado un camino, una perspectiva que él no había considerado antes. Podría ser algo relacionado con su desarrollo personal, con su visión del mundo o incluso con su forma de enfocar su profesión. Él mismo ha sido muy abierto en otras ocasiones sobre su interés en proyectos con propósito, en roles que le permitan explorar la complejidad humana y que dejen un mensaje positivo. Esta confesión podría estar directamente ligada a esa búsqueda. Lo fascinante de estas confesiones es que nos recuerdan que por muy exitosos o admirados que sean, los famosos también son seres humanos con sus propias vulnerabilidades, sus momentos de duda y sus fuentes de inspiración. Ver a Kerem Bürsin, alguien que transmite tanta seguridad y confianza en pantalla, compartir un momento en el que se sintió profundamente impactado por otra persona, nos humaniza aún más su figura y nos permite conectar con él a un nivel más profundo. Los detalles específicos de quién era esta persona y cuál fue exactamente el secreto que se reveló, son los que han generado el mayor interés. Si bien Kerem no entró en nombres explícitos en la entrevista que hizo pública esta declaración, sí dejó entrever que se trataba de alguien que lo impulsó a salir de su zona de confort,
a cuestionar sus propias limitaciones y a perseguir sus sueños con una determinación renovada. Podría ser una figura del ámbito artístico, un mentor, o incluso alguien de su círculo personal que le ofreció una visión diferente de las cosas. Uno de los aspectos más intrigantes es cómo él describe el secreto que reveló. No se trata de un secreto que él guardaba de otros, sino más bien un secreto que descubrió en sí mismo al tener este encuentro. Es como si la otra persona, con su mera presencia o con algo que dijo o hizo, hubiera activado en Kerem una comprensión interna, una verdad sobre sí mismo que antes estaba latente. Esto es lo verdaderamente valioso de estas confesiones. Nos hablan de autodescubrimiento y de cómo las interacciones humanas pueden ser catalizadores de nuestro propio crecimiento. Muchas veces, cuando pensamos en el éxito, lo asociamos con talento innato, trabajo duro y un poco de suerte. Pero lo que Kerem Bürsin parece sugerir es que también hay momentos cruciales, encuentros inesperados, que pueden redirigir nuestro camino de maneras inimaginables. La frase "cuando la vi" evoca esa imagen de un instante detenido en el tiempo, un momento de epifanía donde todo cambia. Imagínense la escena, Kerem en un punto de su carrera, quizás lidiando con la presión, con la duda, o simplemente buscando un nuevo rumbo. Y de repente se cruza con esta persona. La entrevista no profundiza en los detalles exactos de la conversación o de la situación, pero la forma en que Kerem lo narra sugiere que fue algo sutil pero tremendamente poderoso. Podría ser que esta persona le transmitió una energía especial, una filosofía de vida, o incluso una historia personal que resonó profundamente con él. Quizás le mostró que es posible alcanzar ciertos objetivos de una manera diferente, o que hay aspectos de la vida que vale la pena explorar más allá de lo superficial. Y este descubrimiento, esta nueva perspectiva, se convirtió en un secreto para él, algo que internalizó y que lo guió en su camino. El hecho de que Kerem Bürsin decida compartir esto públicamente habla mucho de su madurez y de su deseo de conectar con su audiencia de una manera más auténtica. No se trata solo de compartir noticias sobre su vida amorosa o sus proyectos, sino de ofrecer una mirada a su mundo interior, a sus reflexiones más profundas. Y esto es algo que los fans realmente aprecian. En el contexto de la industria del entretenimiento, donde a menudo se proyecta una imagen de perfección inalcanzable, estas confesiones son un recordatorio vital de la humanidad detrás de las cámaras. Nos muestran que las personas que admiramos también tienen sus momentos de vulnerabilidad, sus inspiraciones, y que su éxito también se construye a base de encuentros significativos. Quizás el secreto que reveló Kerem es algo tan simple como la importancia de la conexión humana, la valentía de perseguir lo que realmente te apasiona, o la capacidad de encontrar inspiración en los lugares menos esperados. Y al compartirlo, él no solo nos habla de sí mismo, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las personas que han tenido un impacto en nosotros. Para concluir esta parte, lo que Kerem Bürsin nos ha regalado con esta confesión es una dosis de autenticidad y una invitación a la introspección. Nos recuerda que a veces un solo encuentro puede ser el catalizador de un cambio profundo, y que los verdaderos secretos de la vida no son necesariamente los que se ocultan, sino los que se descubren en uno mismo, a menudo gracias a la influencia de otros. Y bueno, así llegamos al final de nuestro recorrido por esta interesante confesión de Kerem Bürsin. Hemos explorado la frase intrigante "cuando la vi", el secreto que reveló, analizando el posible significado detrás de sus palabras y la importancia de este tipo de revelaciones para humanizar a las figuras públicas. Lo que queda claro es que para Kerem, este encuentro fue un punto de inflexión, una chispa que encendió una nueva perspectiva y lo impulsó en su camino. Nos ha recordado que todos tenemos momentos de epifanía, y que las conexiones humanas, por sutiles que parezcan, pueden tener un impacto profundo en nuestra vida. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento conmigo. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que les haya dado algo en que pensar. Si les gustó lo que escucharon, no olviden dejarle un buen me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos muestre a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta confesión de Kerem Bürsin. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar donde un encuentro inesperado cambió su perspectiva? Me encantaría leer sus historias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.